Aplicar la ciencia para responder a las necesidades de la sociedad mediante la creación de conocimiento en Ciencia y Sociedad, con Teresa García Gasca. Son las 8 de la mañana ya con 35 minutos, como cada jueves, como cada semana está con nosotros la doctora Teresa García Gasca, quien siempre nos da mucho gusto saludar. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, Marco. ¿Cómo va la semana? Qué gusto saludarlo. Muy bien, con mucho trabajo y muy contentas de verdad que de todo lo que ha ido saliendo poco a poquito. Entonces, muy bien, muy contenta. En una semana muy importante, la antesala al Día Internacional de la Mujer, un día sumamente importante también en muchos sentidos. Yo incluso pensaba decir, no nos vayan a felicitar, no es un día de felicitaciones, es un día de conmemoración de situaciones complejas que han ido transcurriendo a lo largo de la historia, pero que hoy nos tienen aquí a las mujeres pues más empoderadas, pero todavía luchando mucho, Marco, por muchas cosas, porque finalmente todos los días mueren mujeres por cuestiones de género, hay todavía muchas cuestiones de discriminación, en fin, de brechas educativas, de brechas laborales, de brechas salariales, ¿no? Entonces, todavía es un tema que hay que seguir trabajando y ojalá que algún día deje de ser importante porque esté resuelto, pero por ahora no está resuelto. Entonces, justo, quiero platicar un poquito de esto. Y bueno, pues sobre todo decirle a nuestra audiencia, a la comunidad universitaria y a todas las personas que nos escuchan, de la importancia de conocer sobre los feminismos. Esta semana salió un cartón que recibió muchísimas críticas en redes sociales porque fue un cartón terrible, que decíamos, bueno, no solamente violencia simbólica, sino también hasta apología, ¿no?, de la violencia contra las mujeres. Y es falta de conocimiento en muchos sentidos. Entonces, se ataca al feminismo como si fuera uno, cuando en realidad existen muchas corrientes feministas. Es toda una metodología, toda una corriente de trabajo que tiene sus fundamentos teóricos bien cimentados y que, bueno, vale la pena un poquito hablar de ello. Entonces, traigo algunas imágenes para presentarles justamente esta reflexión alrededor del feminismo. En ese sentido, decir que, bueno, el feminismo surge como tal desde el siglo XIX. No sé si tenemos las imágenes para ponerlas en pantalla. Ándele, perfecto. Muchas gracias, que me parece como más sencillo para todas las personas. Surge como tal a partir del siglo XIX, pero antes de eso decir que este año se cumplen 50 años de que la Organización de las Naciones Unidas decreta la fecha conmemorativa para el Día Internacional de la Mujer, y también se cumplen este año 30 años de la Conferencia de Beijing, que ha tenido un eco impresionante en el trabajo en pro de las mujeres. La Organización de las Naciones Unidas tiene un lema para este año que es: para las mujeres y niñas en toda su diversidad, derechos, igualdad y empoderamiento. Y es justamente en esta ola de feminismo, en esta tercera ola que ahora les platicaré, que justamente hoy se lucha por la diversidad. Y decir que esta conferencia de Beijing ha traído múltiples beneficios, en donde ya 193 países abordan en particular la violencia doméstica, que no se abordaba hasta hace algunos años, y que ya 112 países tienen planes de acción nacional sobre las mujeres, la paz y la seguridad, en comparación de 19 países que lo tenían en el 2010. Entonces, vamos avanzando, sí vamos avanzando fuertemente, pero todavía falta mucho trayecto. En la siguiente imagen, ahora sí, platicarles sobre lo que significa el feminismo, que se concibe como un movimiento político y social con fundamentos teóricos y filosóficos, en donde se postula el principio de igualdad de derechos de las mujeres y los hombres. Y bueno, pues se busca la equidad de género, la erradicación de las violencias contra la mujer y se centra en las relaciones desiguales entre hombres y mujeres que han prevalecido a lo largo de la historia. Y justo lo que les decía yo, en el siglo XVIII, desde el siglo XVIII ya se estaban trabajando corrientes feministas, porque empezamos por reconocer que la mujer no tenía ni siquiera derecho a la ciudadanía. Es decir, la mujer tuvo que luchar por sus derechos desde cero, desde el fondo. Entonces surgen a partir de dos obras publicadas, una en 1791 de Olympe de Gouges, que es la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, y de Mary
Wollstonecraft en 1792 con la obra Vindicación de los Derechos de la Mujer. Y ahí, digamos, es el punto de quiebre para el inicio como tal de los feminismos, aunque históricamente hay muchas historias de mujeres que lucharon por los derechos justamente de las mujeres. En la siguiente imagen, lo que les muestro es que en el siglo XIX ya se iniciaban los primeros movimientos feministas en este sentido para ir ganando sus derechos como ciudadanas. La primera convención, la convención de Seneca Falls en Nueva York, que reunió la firma de 100 mujeres, fue uno de los primeros movimientos feministas que se dio en 1848 y que en esos entonces personajes como Karl Marx y Federico Engels apoyaron las ideas que postulaban que el desarrollo de las mujeres también favorecía el crecimiento de las sociedades. Ellos eran feministas, digamos, de alguna manera, ¿no? Surgen personalidades, mujeres feministas como justamente Eleanor Marx, la hija de Karl Marx, Clara Zetkin y Rosa Luxemburgo, que son, digamos, íconos de esta época de inicios de los feminismos. Para el siglo XX, en la siguiente imagen, viene la primera ola del feminismo con las sufragistas, en donde justamente mujeres como Emmeline Pankhurst lucha por lograr el sufragio para las mujeres, que se logra el derecho al voto en Inglaterra y en Alemania en 1918 y en 1920 para Estados Unidos. Los países fueron sumándose poco a poquito y surgen las primeras mujeres profesionistas como Elisa Leonida Sanfar, no sé cómo se pronuncia porque es polaca, es rumana, pero bueno, ella fue la primera ingeniera del mundo, es decir, ya se empezaba a dar cuenta del trabajo que las mujeres estaban haciendo por la lucha de entrar a las universidades y lograr ser profesionistas. La siguiente imagen, la segunda ola del feminismo de 1960 a 1990, tiene como íconos a mujeres como Simone de Beauvoir y Betty Friedan, y en ese sentido se lucha por los derechos laborales, reproductivos y sexuales. Y a partir de 1990, en la siguiente imagen, viene la tercera ola, que es la actual, aunque se habla ya del inicio de la cuarta ola, en donde se reflexiona sobre la conciencia de la existencia de múltiples modelos de mujeres, es decir, de personas que se perciben como mujeres y que deben entrar dentro de este, digamos, ámbito de la protección de los derechos, el replanteamiento del feminismo y muchas corrientes basadas en contextos y diversas teorías. Tenemos entre grandes exponentes de esta tercera ola a la feminista mexicana Marcela Lagarde, que tenemos el gusto de conocer. En la foto de en medio yo salgo, pero yo soy una aprendiz de feminista, no la tomé por esto, sino porque aquí aprovecho la presencia de grandes feministas de Querétaro, Pati Aguilar, Zulima García, Consolación González, también Michelle Villanueva, muchas mujeres que me tardaría muchísimo en nombrar, que son feministas y que han luchado fuertemente por los derechos de las mujeres en nuestro país y en nuestro estado. Entonces, dejar en la mente eso, Marco, que el feminismo no es una cuestión inventada de poquito tiempo para acá, no es improvisada, sino que tiene fuertes fundamentos teóricos y que en ese sentido pues, se lucha por la igualdad de los derechos de las mujeres. Terminar con la siguiente imagen y última para seguirles invitando a seguirnos en este programa de Chavas en la Ciencia, que tiene este carácter también de empoderamiento para las niñas. Este 8 de marzo estaremos en la Facultad de Química. Tengo el honor de darles una charla yo a las niñas con motivo del 8 de marzo, justamente. Después tendrán un taller del mundo físico al virtual y después estarán en la Facultad de Química. Los papás y las mamás estarán participando en la charla de neurodivergencias con la maestra Marina Brío y entonces pues en ese sentido, Marco, seguimos trabajando desde esta trinchera, la trinchera académica, pero también la trinchera de la apropiación social del conocimiento, que es lo que nos mueve a nosotros. Justo desde esta apropiación social, en esa medida en la que se avance, se podrán ir dejando de lado explicaciones como las del
como las de que no se debe felicitar a las mujeres en el Día Internacional de las Mujeres, ¿no? Sí, 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 exacto, ¿no? Y sobre todo que la sociedad tenga mucho más conciencia. Querétaro es uno de los estados del país con mayores índices de violencia de género en muchos sentidos. Nuestro país es un país terriblemente violento contra las mujeres. Eso lo tenemos que cambiar. Entonces hay que trabajar mucho, mucho en ese sentido. Marco, y si me regalas un minutito nada más, quisiera yo solicitar digamos, la posibilidad de platicar. Fíjate que en este programa Blanco y Negro que llevan algunos periodistas de muy buen nivel en nuestro estado, se hizo una entrevista a la rectora y en esa entrevista se insinuaba la posibilidad de desvío de recursos con respecto a la vacuna Kivax. No, yo quisiera tener la oportunidad de platicar en algún momento, en algún medio en el que sea, con toda la mejor disposición, para que nos comprendan, para que se comprenda cómo se hizo el proyecto, cómo se llevó a cabo, que fue con siempre con todas las mejores intenciones y que tuvimos muy buenos resultados, pero que al final deje de permear esa idea en donde hubo un mal manejo de los recursos, sobre todo, ¿no? Porque además fueron recursos que nos donó, la mitad de los recursos nos los donó la sociedad. Y hay una razón para haber hecho ese movimiento. Entonces, ojalá que podamos tener la oportunidad de platicarlo en algún espacio y particularmente con ellos, con los periodistas que están en este programa, pues tener la oportunidad también de comentarlo abiertamente y de resolver todas las dudas que tengan. ¿Sale? Pues bien, ahí está. Gracias, ahí está. Marco. Muchas gracias a la doctora Teresa García Gasca por estar con nosotros. Vamos a una pausa y volvemos con más de la información.